Muy buen día, estimados amigos de La Noticia en Guatemala. Hoy aquí René Sanchinelli les saluda. Hoy tengo a un doctor que es una eminencia que no todas las personas que están en el Ministerio de Salud les hace falta materia gris. Realmente nos da mucho gusto tenerlo acá. Él, además de médico y cirujano, es abogado y tiene estudios en epidemiología. Y hoy cabalmente nuestro tema es sobre qué va a hacer Guatemala con la entrada inminente del ébola y ahora del chikungunya, que a pesar de lo difícil que es la palabra, los síntomas son todavía peores. Doctor Manuel, mucho gusto, Manuel Ovalle. Usted es también director del Hospital Infantil de, ¿cómo es? Infectología. Muy bien. Bienvenido acá. Gracias, a las órdenes. Doctor, entramos en materia de una vez. Realmente Guatemala es un puente para muchas cosas, culturalmente, drogas y todo lo que se nos ocurra. Es imposible que no vayamos a tener aquí secuelas, por ejemplo, del ébola que ya está en México y también de otras cuestiones como ahora ya lo tenemos, que es el chikungunya. ¿Puede decirnos usted qué podemos esperar los guatemaltecos, uno, para poder evitar contagiarnos con esa enfermedad, y dos, qué debe hacer el gobierno para apoyar la lucha contra este mal? Sí, muy amable, gracias, muy buenas tardes. René, lo importante ahorita es darle las gracias por tener este espacio para que podamos hablar del tema. Como bien dijo, yo soy director del Hospital Infantil de Infectología y Rehabilitación, y nos preocupa mucho el tema porque es un lugar de referencia nacional para los casos, principalmente en este tema de chikungunya y del dengue, que es un factor que le preocupa a la población. En el caso principalmente del chikungunya, que es una enfermedad emergente, prácticamente anteriormente en Guatemala no se conocía el tema, ya hay antecedentes en 1770 que en alguna parte del mundo se había dado. En 1952 en Tanzania se reportan los primeros casos, o sea que no es una enfermedad nueva, sino es una enfermedad viral que es emergente en nuestro país. Y como bien lo dijo, nuestro país recibe mucha emigración de personas que con eso van a otros países donde son endémicos. Ahí se pueden contaminar o contagiar los pacientes por el virus, vienen a Guatemala, y aquí en Guatemala los casos prácticamente se vuelven a multiplicar porque el mosquito transmisor, que es el Aedes aegyptus, que es un mosquito similar, con el mismo vector, que tiene el mismo vector que el dengue, puede en un momento dado poner la carga viral en el cuerpo del paciente que está aquí en Guatemala, que no ha viajado, y eso empezar la enfermedad que en otros países han tenido. Entonces es muy importante los controles epidemiológicos y la participación del Estado en estos instantes para controlar los pacientes que salen del país, y al momento de su ingreso que vengan en áreas endémicas, para evitar que se transmita o se difunda y se vuelva casos endémicos aquí en Guatemala. ¿Qué papel tienen los centros de salud en esto? Pues el papel es importante epidemiológicamente. Si sabemos cuáles son los lugares más frecuentes de ingreso de la enfermedad, como hemos sabido, en El Salvador hubieron muertes, patología, arriba de 1000 casos en un momento dado. Entonces esto quiere decir que la entrada principal era a través de la frontera de El Salvador. Ahí el Ministerio de Salud en su momento hizo un cordón epidemiológico, empezó a hacer las fumigaciones adecuadas, y llegó un momento en donde se logró detener el ingreso de la enfermedad del chikungunya en su momento dado. Pero es tanta la persona que viaja de esta área endémica a Guatemala que llega a un momento dado que es demasiada las personas portadoras, que en su momento dado es más difícil controlar y se empieza a difundir. Bueno, esto quiere decir que indudablemente, amigos, su vecino puede tener el virus y lo pica un zancudo, después lo pica usted,
y ahí empieza todo. Es como una bomba atómica viral lo que vamos a estar sufriendo, igual que el dengue y todo, pero ¿qué podemos hacer, en pocas palabras, para tratar de evitar que este zancudo, que es el que transmite la enfermedad, se reproduzca, o para que la gente no se enferme? Correcto, esto es muy importante conocerlo y tenerlo bien presente, que es la parte que todo el mundo podemos contribuir desde nuestros hogares, de nuestros lugares de trabajo. Primero es evitar los focos de crecimiento de la larva, que eso se dan principalmente en aguas acumuladas. El agua por lo regular se acumula en las casas, en las llantas, principalmente en reservorios donde las personas dejan alimento para animales, donde se queda un poco de agua. Peor ahora en la época de lluvia, cualquier reservorio que detenga el agua durante mucho tiempo puede hacer crecer la larva y ahí ir multiplicando la cantidad del vector, que es el zancudo, el Aedes aegypti o Aedes albopicturi. Esto no sería peligroso si no hubiera una transmisión del virus. Como bien lo dijo René en un momento dado, el paciente, hay dos formas de contaminarse. Una, cuando la persona viaja al área endémica, sale de Guatemala y va a un área endémica donde esté realmente el virus ya en los mosquitos y pica a la persona. Esta viene inicialmente asintomática, pues pueden estar asintomáticos un 23%. O sea, sin síntomas. Sí, sin síntomas, un 20%, un 23% de las personas, del 3 al 23%, viene a Guatemala y aquí es picado por un mosquito que no tiene Aedes aegypti, que no tiene virus. Entonces viene el mosquito, pica a la persona, se alimenta, absorbe la sangre y dentro del mosquito empieza a crecer el virus, la viremia. Esa viremia después se la pasa a otra persona que no tiene enfermedad, pica nuevamente para alimentarse y le introduce ya el virus. Entonces llega un momento que esta persona nueva que no viajó, pero es parte de la población normal, se contamina y empieza a dar los sintomatología entre 3 a 7 días después de la picadura. ¿Los síntomas cuáles son, doctor? Principalmente son fiebre arriba de 38.5 grados centígrados, artralgias, que es dolor de huesos directamente, de articulaciones, y de ahí viene su nombre, porque los síntomas son, existe mucha morbilidad, existe mucho dolor en las áreas articulares, y ahí viene de la palabra chikungunya, que viene de un vocablo que es de la... Creo que significa inmóvil. Sí, es del idioma Maconde, dice del idioma Maconde, que es de Tasmania y significa aquel que se encorva, el hombre aquel que se encorva. Por eso vamos a ver en distintas diapositivas que se pueden ver o en distintas fotos a la persona que está encorvada por el dolor. Hay mucho dolor de espalda, entonces puede haber dolores musculares. Lo específico es la fiebre y el dolor articular y el antecedente prioritario que estuvo en un área endémica. Entonces ahí ya se tiene la posibilidad que puede ser la probabilidad epidemiológica que puede ser chikungunya. Entonces el nombre tan difícil que a veces nos cuesta pronunciarlo, chikungunya, es secundario a que viene de una lengua donde significa prácticamente aquel que se encorva, el hombre aquel que se encorva. Ahora bien, uno de los lugares que tal vez muchos olvidamos son los floreros. En las casas ponemos agua con flores, ahí vienen los mosquitos, ponen sus huevos y empiezan a nacer las larvas y tenemos más en las casas. En los techos también se acumula agua cuando llueve, en los barrancos, en las hojas, en las gaítos, las plantas aqueas, forman un charquito ahí en medio y es un medio ideal para que los zancudos pongan ahí sus huevos. Y también las llantas, las famosas llantas, sí, que las deberíamos de recoger todas y donarlas. Ahora se están construyendo escuelas con esas llantas, se están reciclando. Y hay algunos métodos sencillos para poder combatir estos zancudos. ¿Cuántas veces es capaz de picar un zancudo, digamos, hembra, antes de ir a poner sus huevos? Principalmente el zancudo, como dices, el hembra es el que causa la enfermedad. Lo importante del Aedes aegypti, que es un mosquito, como es grande, no se eleva mucho.
y pican principalmente después de las 3, 6 de la tarde, por las tardes. Entonces ellos pueden en un momento dado crecer sus larvas en un momento dado, pero como bien dicho, pueden picar desde el momento que se están elevando, que están volando. Entonces en ese momento es importante la fumigación, como lo dice, ¿verdad? Porque si se fumiga a las 6, 7 de la mañana no va a tener ningún efecto, como si se fumigara después de las 3, 6 de la tarde, que es cuando el mosquito empieza a... Entonces es muy importante. La larva del mosquito se pone una vez el mosquito crece, nace, se reproduce y vuela, ya tiene capacidad de picar, entonces va por alimento, va por comida, y esa comida es la sangre que extrae de la persona. Si la persona ya tiene un grado de epidemia en el organismo secundario a la infección, ¿verdad? Entonces el mosquito es el portador, es el vector que transmite a otra persona cuando la vuelve a picar para volverse a alimentar. Entonces tenemos la idea que si el mosquito pica a una persona que tiene fiebre y está entre los 3 y 7 días de sintomatología de la enfermedad, entonces él puede ir a picar a otra persona. Llega un momento dado que el que tiene la enfermedad, el que tiene chikungunya, tiene una protección inmunológica larga, ¿verdad? Ya no, en teoría ya no le va a dar, no le vuelve a dar un ataque. Pero sí puede transmitir porque hay un segundo periodo de epidemia. Lo que se llama un portador asintomático, sí. Entonces ahí es el problema, porque una persona ya ha pasado su periodo agudo de enfermedad, pero puede haber un se queda como un foco, pero por mucho tiempo, que puede contagiar a su familia, etcétera. Así es, entonces ahí es donde tenemos que tener problemas. En los hospitales, cuando llega un caso sospechoso de dengue o llega un caso sospechoso de chikungunya, lo que se hace es poner en las cunas de los niños un mosquitero. Los famosos mosquiteros. Porque... Entonces hay que volver a la época de antes en que todo el mundo usaba mosquitero, ¿verdad? Para poder protegerse mejor. Algunas otras cuestiones, también hay trampas para zancudos. Correcto, sí. De hecho, yo hago mis trampas con guppies, con peces pequeños que se especializan en comer larvas de zancudos. Y lo que hago es que pongo lugares donde los zancudos llegan a poner sus huevos y los peces se los comen, las larvas. Correcto. Y poco a poco han ido disminuyendo la cantidad de zancudos que hay. Es algo similar a lo que se hace con la mosca de la fruta, ¿verdad? Correcto, la mosca de la ir fruta. Disminuyendo el factor. Sí. Tenemos muy poco tiempo, porque también debemos prevenir que se nos viene encima el ébola. Correcto. El ébola es una enfermedad que muchos dicen que fue inventada, que incluso Monsanto y McDonald's tienen parte de las acciones para poder distribuir las medicinas que lo curan. ¿Qué piensa usted? ¿Cómo va a afectar el ébola a Guatemala? Pues esto viene más o menos de la mano con lo que hablamos de la chikungunya, que somos países que recibimos mucho viajero y viajamos mucho, y lo más importante es que cuando no se piensa en la enfermedad, no se toman las medidas preventivas. Aquí directamente es que el ente encargado de la salud de Guatemala, que es el Ministerio de Salud Pública, que ya lo está haciendo, tome las medidas rigurosas para evitar la enfermedad. Con el chikungunya se tomaron las medidas en su momento dado, pero es tanto las personas que viajan, y algo que es muy importante en el chikungunya, que no el humano el que viene infectado del otro lado, que pueden infectar después a través del vector a otras personas, sino también puede ser los ¿Puede infectar animales también? También, en las épocas epidémicas el reservorio más grande es el humano. Por las épocas que no son epidémicas pueden verse en otros vertebrados, ¿verdad? Podrían ser perros, como en aves, perros y todo. ¿Sí? Pues, entonces se pueden ver, pero como son áreas no endémicas, no está afectando al que también hay que volarle ojo a los pollos y a todo, porque podría ser que por ahí... Y en ese sentido lo que le quiero decir, viene un camión con frutas, verduras o animales del Salvador o de un lugar endémico, viene un mosquito metido entre estas frutas o cargamento que tiene, al pasar la frontera, al entrar al país, como ya viene cargado con virus,
contamina a otra persona. O sea que no solo es controlar el ingreso de las personas que ahora, puedan venir. El ébola se transmite como por el aliento, por la sangre, por el sudor, por la orina, las heces, cualquier cosa que el ser humano excrete. Correcto, sí. Y con solo darle la mano a alguien, ¿no? Correcto, sí. Y hasta la ventaja del ébola que tenemos, por lo menos hasta el momento, no hay ningún caso reportado. Yo estuve hablando con médicos, con un médico del hospital militar donde no las medidas preventivas que ya tenían, porque muchos soldados viajan al Congo y a otros lugares donde puede ser endémico el ébola, entonces al regresar les hacen sus estudios, les mantienen toda la vigilancia. Ya está en México. Ya está en México, bien, ya está vecino, sí, ya estamos cerca. ¿Cuáles son los síntomas? Así muy rápido. Mire, lo más importante en esto, la fiebre y el sangrado que en un momento puede causar, ¿verdad? Pero aquí en Guatemala, como hay otras enfermedades que pueden dar algunos síntomas parecidos, ¿no? Entonces tenemos que entender muy en mente y no alarmar a la población inicialmente, pero sí prevenir y que conozcan su sintomatología. Es como la chikungunya, es una enfermedad que tiene más morbilidad, eso quiere decir que enferma más al paciente que el dengue. Pero el dengue es una enfermedad que sí puede ser letal, que sí puede matar al paciente. Sí. La chikungunya no mata al paciente, la chikungunya lo que hace es que lo pone muy enfermo y pasa el periodo de sintomatología de 3 a 7 días, y esos 3 a 7 días empieza a disminuir la sintomatología. Llega un momento que viene el otro periodo, que es el de los 8 a 12 días, que empieza a aparecer la sintomatología. Pero hay enfermedades, la misma enfermedad puede durar hasta 3 meses antes de que se quiten los dolores articulares, que ya sería una enfermedad. Y en algunos ancianos no se les quita. Aguda, ¿no? Correcto. Más en los países africanos se han visto, principalmente en gente mayor, en los ancianos, que dura hasta 3 años, ¿verdad? La sintomatología dura hasta 3 años. Eso no quiere decir que solo es la picadura, sino el dolor articular que puede pasar hasta un periodo hasta 3 años. Entonces es mucha mortalidad. El dengue tiene la característica en su momento dado que puede causar una hemorragia, ¿verdad? Porque baja las plaquetas, pueden causar un abdomen agudo, ¿verdad? Una pancreatitis, una lesión hemorrágica interna, y llega el momento que el paciente puede fallecer. Entonces, la chikungunya, lo que hay que tener para que la población no se alarme, es que es una enfermedad con mucha morbilidad, que sí mucha enfermedad, pero su letalidad es poca. En cambio, cuando hablamos del ébola, entonces su letalidad es un poquito mayor. Entonces, ahí sí entra la población. Y sin un remedio. Y sin un remedio ahorita comprobado, ¿verdad? Sí, entonces, por lo menos el chikungunya se queda un poquito. Dicen que los sueros están guardados en cajas fuertes en Estados Unidos. Bien, amigos, yo le doy gracias, doctor Ovalle, muy amable. Yo les digo que principalmente hay un factor importante aquí que debemos atacar, y son los zancudos. Cuiden bien a sus viejitos, porque ellos van a ser los que más sufren en caso de que se contagien, a los bebés, los niños. Usen de nuevo mosquiteros. Hay un sistema experimental, que no sé si usted lo sepa, y es que el ácido bórico que se usa para matar cucarachas se puede mezclar con la pintura con que uno pinta las paredes. Y entonces cuando el mosquito se para ahí, muere. Esto no está totalmente comprobado, pero les dejo la idea e inténtenlo. René Sanchinelli les saluda para la noticia en Guatemala. Estimados amigos, cuídense, que Dios les bendiga. Gracias. Gracias.